En la actualidad, los libros de historia y las producciones cinematográficas tratan de evitar a toda costa mostrar los episodios históricos más cruentos de la historia perpetrados por el Islam. Es más, por motivos políticos, suele incluso reescribirse la historia, con el fin de crear una leyenda rosa en torno al Islam. Esto sucedió por ejemplo en España, con la creación de la leyenda rosa de Al-Andalus, como lo reveló por ejemplo el investigador Darío Fernández Morera, en su obra El mito del paraíso andalusí. Sin embargo, la verdad dista mucho de lo que suele contar la corriente principal de información. El historiador Rehman Ebrahim ha dedicado años enteros al estudio de la yihad o guerra santa que lleva el Islam contra la cristiandad, desde su origen, y cómo éste ha ido respondiendo ante tal amenaza. En un artículo del 20 de septiembre del 2024, Rehman Ebrahim nos brinda un resumen de los eventos más álgidos de la lucha entre el Islam y el cristianismo, que narra en detalle en su libro titulado Espada y Cimitarra. Ahora escuchemos los pasajes más importantes de dicho artículo. En el año 628 después de Cristo, el fundador árabe del Islam, Mahoma, pidió al emperador romano de Oriente, Heraclio, cabeza simbólica de la cristiandad, que renegara del cristianismo y abrazara el Islam. El emperador se negó, se declaró la yihad y los árabes invadieron la Siria cristiana, derrotando al ejército imperial en la crucial batalla de Yarmouk en 636. Esto permitió a los musulmanes avanzar en todas direcciones, de modo que, menos de un siglo después, habían conquistado la parte más grande, antigua y rica de la cristiandad, incluyendo Siria, Egipto y el norte de África. Jerusalén fue sitiada en 637. El avance musulmán hacia Europa desde el este se vio frustrado en repetidas ocasiones por las murallas de Constantinopla. Tras el espectacular fracaso del asedio de 717, pasarían muchos siglos antes de que ninguna potencia musulmana pensara en capturar la ciudad imperial. Los árabes lograron invadir Europa y conquistaron España, pero fueron detenidos en la batalla de Tours en 732 y finalmente expulsados al sur de los Pirineos. Durante más de 2 siglos, las fuerzas islámicas siguieron asolando Europa por tierra y mar. Miles de cristianos fueron esclavizados y todas las islas mediterráneas saqueadas en la continua búsqueda musulmana de botín y esclavos, mientras lo que se denominó la Edad Oscura se abatía sobre el continente. Las vicisitudes de la guerra iban y venían, y el Imperio Romano de Oriente volvió a enfrentarse al Islam en el siglo X, aunque la frontera permaneció prácticamente igual. Esto cambió cuando los turcos, bajo el liderazgo de la tribu selyúcida, se convirtieron en los nuevos abanderados de la yihad. En el siglo XI casi aniquilaron Anatolia Oriental, sobre todo Armenia y Georgia, y tras la batalla de Manzikert en 1071. Para entonces, sin embargo, el poderío militar de Europa Occidental había madurado tanto que, cuando el Papa hizo un llamamiento a los caballeros de la cristiandad para que acudieran en ayuda del Oriente cristiano, nació la Primera Cruzada. Los cristianos occidentales, liderados por los francos, marcharon a la guarida de la bestia, derrotaron a sus adversarios en varios encuentros y consiguieron establecer una presencia firme en el Levante, incluida Jerusalén, que reconquistaron en 1099, solo para perderla menos de 100 años después, tras la fatídica batalla de Hattin en 1187. En 1297, la presencia de los cruzados había desaparecido de Oriente Próximo. Pero la cruzada tuvo éxito en Occidente. Pocos años después de la invasión y conquista musulmana de España, en torno al 711, los cristianos fugitivos refugiados en las montañas septentrionales de Asturias iniciaron la reconquista. En 1085 había demostrado ser lo bastante eficaz como para provocar 2 nuevas invasiones musulmanas desde África para contrarrestarla. Una vez más, el flujo y reflujo de la guerra dominó el paisaje, pero en 1212, en las Navas de Tolosa, los cristianos originarios de España dieron al Islam su golpe de gracia, de modo que en 1252 estaba confinado a Granada, en el extremo sur de Iberia. Por aquel entonces, una violenta pero relativamente efímera tormenta mongola asoló gran parte del este, tanto cristianos, sobre todo rusos, como musulmanes fueron vapuleados. De la ceniza selyúcida surgió una nueva dinastía turca, los otomanos, cuya identidad giraba en torno al concepto de yihad más que cualquiera de sus predecesores, reanudaron la perenne guerra del Islam contra la cristiandad. Consiguieron entrar en Europa Oriental,
derrotaron a un ejército combinado de cruzados en Nicópolis en 1396, tomaron gran parte de los Balcanes y coronaron su hazaña cumpliendo el deseo de Mahoma de conquistar Constantinopla en 1453, esclavizando y violando a miles de sus habitantes de formas que el actual grupo terrorista denominado como Estado Islámico trata de imitar. Pero el luto pronto se vio atenuado por la alegría. Al oeste, España conquistó finalmente Granada en 1492, acabando así con el Islam como potencia política. Al este, el capítulo más olvidado del conflicto entre musulmanes y cristianos también llegaba a su fin. Los rusos, que habían vivido bajo un dominio claramente islámico durante casi 2 siglos, se deshicieron finalmente del yugo tártaro en 1480. Aún así, los otomanos siguieron siendo el azote de la cristiandad. Hicieron incursiones en Europa, llegaron hasta Viena en 1529, pero no lograron tomarla y patrocinaron la yihad marítima originada en el norte de África. Aunque los musulmanes no lograron conquistar nuevas tierras europeas, los piratas berberiscos y los esclavistas de Crimea capturaron y vendieron a unos 5 millones de europeos.